Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy vamos a recorrer las capillas de Vandelvira, la serie de capillas en las arcadas que construyó Vandelvira, sus arcadas, sus arcos, lo que sería la capilla en piedra, porque dentro tenemos unos distintos retablos y distintos cuadros que nada tienen que ver con de Vandelvira, sino que él es el que crea el soporte pétreo, no sé si está bien dicho este concepto, pero que es muy interesante para estudiar y para entender a Vandelvira, y también para entender y comprender lo que es recorrer y visitar la Catedral de Jaén, que tan gran parte y tan espectacular parte tiene Vandelvira en su ejecución. Bueno, pues vamos con el introito, este introito que nos está trayendo desde Heidelberg a Granada. Nos va a traer nada menos una historia que tiene que ver con el cloro, que tiene que ver con una central nuclear ante la cual nos habíamos colocado el último día, y ante la perplejidad que a muchas veces o la paradoja en la que nos convertimos al veces preocuparnos de una cosa que para algunos puede ser muy importante y para otros de otra cosa que puede ser descomunal. Me estoy refiriendo al vivir al lado de una central nuclear y al vivir y el empleo no masivo de la lejía en la higiene y en la limpieza de nuestras casas. Bueno, así que terminamos aquel viaje y pasaron muchos años y yo acabé pues teniendo en Granada, junto con mi mujer, teniendo allí una pequeña casita, que era una casita familiar, hicimos una obra con una pequeñita piscina, pues para poder remojarnos, porque también ya sabéis que en Granada a veces hace mucho calor. Bueno, pues entonces, una de las cosas que siempre se me quedó en el ritintín, claro, cuando te construyen una pequeña piscina, no estoy hablando de una piscina olímpica, pues te ponen su motor y ya te dicen, bueno, esto va con cloro y tal y cual. Y ya, pues de alguna manera cuando me hablaron de cloro, me vino a la mente las charlas con Matías, el bello Matías, el luterano, allí yendo en el barco por el río y luego estando en su casa. Y dije, bueno, ¿y esto qué fórmulas hay para emplear otro producto que no sea el cloro? Y entonces, claro, yo no tenía ni idea, porque los que te la hacen te dejan ahí y te dicen, mira, aquí tienes 3 pastillas cada semana, esto, lo otro, miras el pH, que luego lo de medir el pH es una cosa complicadísima, porque tiene que tener un color determinado, tienes que hacer tú la mezcla, tienes que andar analizando, y si vas a estar varios días fuera, pues el agua se te viene abajo, sube el pH, se te pone verde, un lío. Yo siempre tenía muchos líos cada vez, como no solíamos estar de una manera continuada más que en el verano, pues tenía un gran lío, no encontraba, ¿no? Miré por un sitio, miré por otro, y en las ferreterías del pueblo, y no encontraba nada, todo era un despropósito continuado a un despropósito que se enlazaba a un despropósito con otro, vamos, cada uno me daba un consejo, emplea estas pastillas tienen 5, son pentavalentes, me recordaba la vacuna de los perros, que también es pentavalente, me decía esto, quita las algas, quita no sé qué, pero al final no avanzaba. Y entonces, pues un día ya, después de darles muchas vueltas, pues dije, bueno, voy a meterme en internet y voy a ver que tengo de piscinas cerca de quienes hablen bien.
Y entonces pues me puse allí, tecleé, nosotros estábamos en Durca, y por ahí no me salía nada, me salía piscinas, pero había muchos que ponían, que no te timen, estos son unos ladrones, te van a hacer cambiar la bomba en no sé qué, no sé cuál. Y yo dije, bueno, pues esto no os voy a hacer mucho caso, voy a seguir mirando. Igual es la competencia que se la ha puesto, pero como no sabes, dices, bueno, ya. Al final acabé en una página que ponía Aquatecnic Piscinas en Churriana de la Vega. A mí me hizo mucha gracia porque uno de los epítetos donde las mentes florecidas en las que yo crecí llamaban siempre manchurrianos a los que eran de fuera, con absoluto desprecio, y oír lo del pueblo, pues me dijo, Iba, mira, voy a empezar por estos, porque lo de Churriana me suena simpático, por llevar la contraria al mundo del que venía. Y entonces pues cogí la furgoneta y me fui allí, y pues estaba el jefe, que era un señor así mayor, pero estaba el hijo, un señor así muy, muy simpático, con barbita, rubiete y tal, como son los granadinos. Los granadinos son rubios, altos y de ojos azules, que no se engañen. Los que son morenos son los cordobeses, pero el genuino granadino hay mucho rubio allí, mucho pelirrojo, porque tienen mucha mezcla después de lo que fueron las guerras de las Alpujarras y la recolonización de mucha gente del norte, mucho gallego, mucho santanderino, mucho vasco que bajó por allí en el 1600. Bueno, el caso es que entro allí a lo de las piscinas y le digo, mira, tengo un problema, de una piscina. Porque a todo esto habían puesto los comentarios muy buenos de esta gente. Me han solucionado, no los hubiera conocido antes. Digo, hay que ver, aquí todos están hablando mal del cloro y de las piscinas, y de repente de unos que hablan bien. Me dicen, hombre, si tienes una piscina tienes un problema. Y me dice, ¿cómo que tengo un problema? ¿Va a tener una piscina? ¿Va a tener un problema? No, la he puesto para bañarme. Y dice, una piscina, me dice, lleva muchas cosas que hay que tener muy en cuenta, y aquí la gente piensa que vale para todo y que lo puede hacer él, pero esto es como hacer bricolaje. Uno puede hacer una silla, pero también no puede hacer una silla que se rompa y se partan las patas. Y le digo yo, mira, tengo estas características, le di los metros y tal y cual, y me dice, ¿y qué quieres hacer? Y dice, pues que no me salga, que el agua se mantenga bien. Y me dice, bueno, hay varias fórmulas. Una de las fórmulas es el cloro, que ya tienes, se puede mejorar el cloro. Y dijo, mira, estoy del cloro porque no lo acierto nunca. Además les conté mi vida entera allí, le dije, además tenía un amigo que siempre me decía que había que huir del cloro. Yo siempre pensando en el de las cercanías de Heidelberg. Y me dice, bueno, entonces nos quedan dos facetas. Nos queda la sal y nos queda el oxígeno. Y yo, pues lo de la sal, dije, y la sal muy bien, lo que pasa es que te vas a tener que gastar bastante dinero porque hay que poner un aparato que hace la hidrólisis, o sea, que descompone la sal con el agua. Me explicó una cosa, y yo la verdad, una de mis mayores vacíos que puedo tener de la laguna más increíble, por los malos profesores que tuve, eso lo digo, lo reafirmo, lo juro y lo escribo en plata si hace falta, fueron mis profesores de física, sobre todo una profesora, y no aprendí nada. Quien dice nada es nada. Yo no distingo un aminoácido de un espejo, de un cristal. O sea, así de burro soy. Claro, de lo que no sabes, me empezó a explicar todas estas cosas de la electrólisis y de todo esto y de la sal. Dije, mira, eso es muy complicado para mí. Y me dice, bueno, pues entonces está la otra fórmula, es el oxígeno. Y digo, ¿cómo que el oxígeno? Sí, oxígeno líquido. Entonces tú pues compras una garrafa de oxígeno líquido, llenas a la medida, o sea, ellos hacen como una especie de regla de 3, cantidad de litros de agua por la altura que tiene el agua en la piscina y por las dimensiones, tienes que echar pues tantos mililitros, lo echas con una jarra y te dura aproximadamente 10 días, aunque haya evaporación. A los 10 días vuelves a repetir la operación. Bueno, el caso es que dije yo, uy, qué fácil, que si me lo ponéis fácil. Y dije, de todas maneras, venir un día por allí y me miráis cómo tengo la instalación hecha.
Y me dicen, pues eso, ¿te lo podemos hacer? Y eso ya tiene un coste. Digo yo, indudablemente, si tenéis que hacer un desplazamiento, pues vais a cobrarlo, cosa que es necesaria. Y les digo yo, bueno, pero podéis venir. Y dice, igual hay que cambiar mucha cosa, ¿eh? O sea, que piénsatelo bien a ver qué pasos vas a dar. Y dije, bueno, me da igual, si tenéis que mejorarme la instalación, pues me la mejoráis. Entonces vinieron, me dijeron, me explicaron bien, me trajeron la garrafa, eran unas garrafas de 25 litros de oxígeno, cómo tenía que echarlo, andar con cuidado, pero tampoco era nada así supuestamente peligroso. Y ya me dijeron, me cambiaron alguna piececita, me dijeron que el motor que me habían puesto era para una piscina 20 veces la que tenía yo, pero que yo ya no la iba a cambiar. Y digo, bueno, pues mira, más recirculará el agua. Y entonces estuve dos años, pues perfecto con el oxígeno líquido en una garrafa. Era un líquido transparente, ni se ponía nada. Y también, si alguna vez se enturbiaba un poquito, te daban unas pastillas para ese tratamiento que la echabas y te aclaraba el agua. Y la verdad era un lujo, era un lujazo, porque parecía que te estabas bañando en un río de alta montaña con aquel agua. Bueno, y así iba todo tan tranquilo. Ya había desterrado finalmente lo que era el cloro y me estaba bañando con oxígeno, no con agua oxigenada, sino con agua purificada con oxígeno, que son cosas muy distintas. Entonces pasaron 2 años, ya se acercaba el tercer año, que era ya se estaba acercando al final el verano, y ya dije, bueno, pues voy a comprar una garrafa para tener ya para la primavera próxima, aunque el agua le dejaba un preparado para que aguantara el invierno. La próxima primavera pues lo tengo, ya pongo en marcha la depuradora X horas y se me va depurando y va a mejorar, ya el agua está perfecta. Así que me acerqué allí, como siempre, Churriana de la Vega. El primer día me costó, pero eso lo dejaré para el siguiente puesto, encontrar el sitio. Entonces lo que voy allí y le digo, hola, tal, ahora no me acuerdo del nombre, creo que se llamaba Alberto, el chico que me atendía a mí siempre y cómo me resolvía. Incluso alguna vez le regalé alguna botella de vino, porque después de tantos años de desastre piscinero estaba absolutamente feliz. Y llego allí y dice, mira, vengo a coger el oxígeno líquido. Se me queda así mirando, se echa a reír y me dice, ven para adentro. Y me pasa allí, ellos tenían una especie como... La empresa era un poco de risa, porque vendían de todo. O sea, vendían gallinas. Sí, gallinas. Tenía una parte donde con una especie de corral y ahí vendían gallinas a los parroquianos de los pueblos. Te vendían leña, vendían plantas. Tenían un estudio allí de diseño como si fuera una pequeña sala de arquitecto, diseñaban las piscinas. Tenían un taller para arreglar motores. Era como una especie de vademecum no de las piscinas, sino de diversas necesidades comerciales que después de 20 años que parecía que ya llevaban dedicándose a aquello, pues habían creado. Me dice, siéntate. Paso allí al despacho y digo, uy, ¿qué pasará aquí? Y me dice, pues mira, tenemos un problema. Y le digo, bueno, ¿con qué tenemos un problema? Y le digo, pero un problema de producción, o que no tenéis el oxígeno líquido. Y me dice, no, ya no va a haber más oxígeno líquido. Y le digo, que no va a haber más oxígeno líquido. Y dice, no, ya te habrás enterado lo que ha pasado en Barcelona, con una serie de individuos que les estalló el chalet con unas bombonas de butano que había, y una de las cosas que era potenciador de aquellas explosiones fue el oxígeno líquido. Entonces lo han suprimido a la venta pública en toda España y nos han obligado a retirar todo el líquido que teníamos aquí. Así que dije yo, me cago en la historia. Ahora tengo que volver al cloro maldecido. Y finalmente no tuve que volver al cloro maldecido, sino que volví a un sistema de sal que verdaderamente me está funcionando bastante bien. Y en Churriana dejamos la historia, que continuaremos
porque tengo que contar cómo encontré la tienda físicamente, por dónde pasaba y por dónde no la encontraba, cómo la encontré y qué me encontré en Churriana de la Vega, que este mes ha sido un bombazo arqueológico. Bueno, bombazo arqueológico no. Esta presencia arqueológica de unos baños árabes ya llevaba un tiempo recuperada, pero ahora ya se va a potenciar lo que es su musealización. Y no me voy a enrollar más con todas estas cosas porque el tema, para no saber de química, os estoy metiendo un exceso de rollo de lo que es la cloración piscinera. Así que de un salto mortal en el agua de la piscina del saber y de la historia, nos vamos a la capilla de Santa Teresa, que es una de las capillas que también diseñó Andrés de Vandelvira, dentro de las capillas de Vandelvira de la Catedral de Jaén. Esta capilla se considera uno de los conjuntos barrocos por dentro más importantes del templo, debido al retablo central, a las pinturas del muro y a las piezas de los testeros laterales. El retablo central es barroco. Os he dicho que todo lo que es el enmarque es en piedra, que renacentista es obra de Andrés de Vandelvira, pero como la obra es una joya os la voy a describir. El retablo central es barroco, del siglo XVIII, según la línea de Pedro Duque Cornejo, y está decorado con estípites y relieves de la vida de la santa, a lo que hay que añadir las figuras de ángeles que flanquean el cuerpo central y el ático. La imagen de Santa Teresa de Jesús, con un libro y mirando al cielo, se sitúa en la hornacina central, escoltada por dos pequeños nichos en los que se encuentran las tallas de San José y de San Roque. Por encima de la cornisa hay una talla policromada de la Inmaculada sobre una peana y en el ático un relieve del busto de El Salvador en un medallón que corona todo el conjunto. Los bancos del retablo aparecen esculpidos con diversos relieves policromados y estofados en oro de escenas de la vida de la santa, la visión de la santa sobre la pasión de Cristo en la izquierda y la transverberación que experimentó la santa a la derecha. En el centro, la cabeza de un ángel. La transverberación es esa lanza, esa flecha que le clava al Espíritu Santo, que sostiene un ángel que le atraviesa el corazón y que hace que sea una de las obras más destacadas que se puedan ver en el Vaticano. La decoración del muro del testero es de Francisco Pancorbo y aparecen frescos alusivos a los esponsales de Santa Teresa, lo que se llama las bodas místicas de Santa Teresa, que se desposa con Jesucristo, su amado, la muerte de la santa y la protección de la santa sobre la orden. Estamos hablando que son los años, esa época donde la santa es canonizada y luego será declarada doctora de la Iglesia. El testero izquierdo está adornado con un óleo de la santa escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo y la leyenda Misericordias Domini in eterno cantabo, cantaré para siempre las misericordias del Señor, similar al cuadro que es famoso de Fray Juan de la Miseria. Y en el testero derecho aparece un óleo de San Pedro Poveda, obra de María García. Estas son obras modernas. Otra capilla construido en marco por Vandelvira. Es la capilla de San Benito. Contiene un retablo barroco dominado por la imagen de San Benito y fue mandada a construir por el obispo Fray Benito Marín, que fue obispo de esta diócesis entre 1750 y 1769, que se encuentra sepultado en esta capilla bajo una bella lápida realizada en mármol rojo con incrustaciones de bronce y mármoles de otros colores que dibujan cadenas y flores, y aparece también el escudo episcopal y diversas alegorías de la muerte. Por su parte, la bóveda de la capilla está decorada con casetones que contienen pinturas de ángeles y en la clave el triángulo de la Trinidad. Es impresionante, ¿eh? La capilla esta es verdaderamente increíble. El retablo del testero central fue realizado también en el siglo XVIII por Pedro Duque Cornejo, siendo esta una de sus últimas obras. Presenta un solo cuerpo y ático, dominado todo el nicho central en el que se ubica la imagen de San Benito,
que se encuentra en una actitud un poco teatral, elevándose sobre un cielo lleno de cabezas de ángeles y sujetando dos de ellos la inscripción Gratia benedictus et nomine, gracias a tu nombre bendito. Y a la derecha del santo otro ángel le ofrece la mitra, que es uno de los distintivos del cargo abacial. Y el conjunto se apoya sobre una peana en cuyo centro aparece el busto de Santa Gertrudis de Efta, una de las santas benedictinas. El retábulo presenta una serie de medallones ovalados con relieves policromados que se sitúan en torno a la imagen central. A la izquierda, de abajo arriba, se suceden los relieves del nacimiento de San Benito, un episodio de su vida, y San Benito salvando a un hombre de morir ahogado. A la derecha, en el mismo sentido, aparece el santo tentado por el demonio, una escena en el refectorio, y San Benito con su hermana Santa Escolástica. En el ático hay otro medallón de grandes dimensiones en el que se observa al santo representando como el obispo Benito Marín orando a el signo de la Santísima Trinidad. En los testeros laterales se encuentra a la izquierda un altar con estructura de madera, con un lienzo central del Santo Rostro y sobre él el óleo de San Benito, la Virgen y la Trinidad. Y sobre todo el conjunto hay una talla de la Inmaculada con baldaquino policromado, parece ser que es de la Escuela Gamenadina de Alonso Cano, pero no de él, y es una obra italianizante del siglo XVIII. El testero de la derecha presenta un altar con estructura de madera, con otro lienzo italiano del siglo XVIII de la vida del San Benito, con una cartela en la parte superior derecha. Y el ático presenta un alto relieve con la Virgen y San Bernardo arrodillado. San Bernardo es después de San Benito y es el que sigue la regla benedictina, pero reformándola, que es el patrono de la orden cisterciense. Vamos a recorrer, pero de una manera rápida, otras capillas menores de la Catedral de Jaén, que serán con las que nos vamos a encontrar cuando deambulemos por ella. La capilla de Santiago Apóstol, con un retablo también de Manuel López, que guarda las esculturas de San Judas Tadeo, San Ambrosio, San Andrés y Santo Tomás de Villanueva, además de un lienzo de la Virgen del Pilar con las esculturas de San Ambrosio, como antes, y otra de San Benito otra vez. La capilla de San Fernando y de Nuestro Padre Jesús contiene la imagen de la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar, y que protagoniza una de las romerías más importantes de la provincia. El retablo es obra de Manuel López y enmarca la pintura atribuida a Valdés Leal de San Fernando vestido de rey. En esta capilla se encuentra la imagen de Nuestro Padre Jesús, datada en el siglo XVI, que procesiona en Semana Santa, de la que ya os he hablado, que es conocida popularmente con el nombre del Abuelo. A algunos historiadores del arte lo atribuyen al escultor Salvador Solís por los paralelismos que presenta con otra imagen, el Cristo del Calvario, guardada en la iglesia de San Juan. Seguimos avanzando. Según la leyenda, el anciano pidió asilo en el lugar que hoy se conoce como la Casería de Jesús, localizado en las afueras de la ciudad. Lo de casería sería caserío, pero por la casa le pusieron aquí, en el sur le pusieron casería. Viendo que en la puerta había un tronco de árbol al que nadie parecía prestarle atención, pidió permiso a los dueños para hacer con él una imagen de Cristo. Al misterioso visitante no volvieron a verlo, y en el centro de la estancia en la que se había alojado encontraron una talla de Jesús Nazareno que pronto se hizo famosa por sus milagros y pasó a ser conocida como el Abuelo, en recuerdo y homenaje a su desconocido autor. Por sus benéficas intervenciones en epidemias y sequías, se le ha considerado como el protector de la ciudad. Lindando al muro sur de la sala capitular tenemos la capilla de San Eufrasio, que recoge el conjunto escultórico realizado por Juan Adán y Miguel de Verdiguier, y su retablo ya es un retablo neoclásico y guarda una urna con el cuerpo de San Pío Mártir, donada por el Papa
Pío VII al obispo Rubín de Ceballos, que dirigió la diócesis entre 1780 y 1793, que también está enterrado en este recinto. La capilla de la Inmaculada y de Amador tiene la sepultura del obispo Manuel María González Sánchez, con un retablo de la Inmaculada en el centro. San Amador nació en Martos, Jaén, ciudad de la que actualmente es patrón, y sufrió un martirio en la Córdoba musulmana, y cuenta la leyenda, que lo decapitaron y que su cabeza fue arrojada al Guadalquivir y que bajaba por sus aguas predicando. Estas son unas cosas que para la pintura una cabeza... Hay muchos casos, muchos casos. Me estoy acordando ahora de San Lamberto predicando por patrono de los cazadores en Alemania, que le cortaron la cabeza y la cabeza seguía predicando. Pues cada país tenía su santo decapitado, orante y predicante. La capilla del Niño Jesús, con el Santo Infante, como le llaman, en el centro, que también tiene los restos mortales de Salvador Castellote y Pinazo, canónigo de la Catedral de Valencia y obispo después de Mallorca y de Jaén, que era un orador y filósofo, para mí desconocido, y se adorna con un cuadro de la circuncisión del pintor madrileño y director de la Escuela de Bellas Artes, Zacarías González de Velázquez, que vivió entre 1763 y 1834. Otra capilla es la capilla de San Miguel y la Virgen del Alcázar, sin duda una de las más elegantes del templo, un medallón de grandes dimensiones representando a San Miguel como vencedor de Satanás, y se rodea de pequeñas esculturas de querubines al más puro gusto barroco. La pintura es obra de Francisco Pancorbo y también contiene un pequeño receptáculo en el que se guarda la imagen de la Virgen del Alcázar, patrona del pueblo jienense de Baeza. Y la Virgen sostiene al niño en sus brazos, rodeada de pequeños ángeles, erigiéndose sobre una media luna de plata. El retablo es barroco, del año 1761, y llena prácticamente todo el testero central y está suntuosamente decorado. Carece de estructura arquitectónica, siguiendo la forma ovalada del lienzo de San Miguel, y en torno al cual se disponen de angelitos en diferentes planos que orientan la mirada al tema central. Algunos portan estandartes con los anagramas de Jesús, JHS, y otros leyendas, etcétera, de todo lo que era la iconografía de los santos. El arcángel va con una coraza, como le ponían a San Miguel muchas veces, con un manto rojo y con un escudo de la Inmaculada, mientras lucha contra Lucifer, que aparece en un fuerte escorzo, así como retorcido, y otros ángeles también luchan contra el demonio. Es obra de Francisco Pancorbo en el siglo XVIII, y en el banco se encuentra la pintura de la Virgen del Alcázar, patrona de Baeza. El cuadro del medallón es impresionante, todas las dimensiones increíbles. Los muros laterales aparecen cubiertos por planchas de madera decorada y policromada, decorados con motivos vegetales, y 5 pinturas de ángeles y arcángeles con imponentes marcos a cada lado. Y en el testero de la izquierda destaca una segunda pintura de San Miguel, bajo el cual se encuentran otros 2 de San Rafael con una columna y un dragón a la izquierda y un cayado y un pez a la derecha. Y el testero derecho está dominado por la iconografía de San Gabriel, con un cuadro central donde aparecen varias azucenas, y en los inferiores se repite la imagen de San Gabriel. Y todos los lienzos destacan por la riqueza de las vestimentas, atribuyéndose sus obras por parte de algunos a Francisco de Zurbarán y más probablemente a Bernabé de Ayala. Y en la capilla de San Pedro y Pascual y de la Virgen de la Cabeza merece destacar la pintura de José de Carazo. La capilla del Cristo del Refugio y de la Virgen de la Correa nos muestra una imagen emotiva de la Virgen sosteniendo en sus manos la corona de espinas a los pies de su Hijo crucificado, y cruzando entre la puerta principal y el trascoro iniciamos el recorrido por el lado de la epístola desde la capilla
de San José, en cuyo centro hay un retablo donde se localiza su imagen y sobre ella la de su Hijo Jesús crucificado. Y hay también otras tallas policromadas de evangelistas y varias pinturas de santos. Y todo esto ya nos ha llevado a tener una visión mucho más clara y extensa de lo que son las capillas con las que nos vamos a encontrar. Siempre os las he explicado de una manera bastante somera para cuando las visitéis y viváis realmente dentro de lo que es la Catedral de Jaén. Hoy hemos visto las capillas de Vandelvira y las capillas menores, y esto nos deja a las puertas del último elemento que vamos a visitar, que es el antiguo panteón de los canónigos de la Catedral de Jaén, museo del cual os hablaré de algunas piezas, y con él probablemente concluyamos todo lo que ha sido este largo periplo extenso, detallado y yo creo que muy gustoso de Andrés de Vandelvira. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.